Bueno, soy Gabriel Iturregui y en este vídeo voy a explicar los infinitésimos, la regla de L'Hopital y a resolver indeterminaciones 0 elevado a 0 y 0 elevado a infinito. Espero que os guste. Bueno, pues vamos a comenzar con los infinitésimos. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es un infinitésimo? Un infinitésimo, esto significa que es una cantidad infinitamente pequeña. Y decimos que el límite de x cuando tiende a a es un infinitésimo cuando el límite de x cuando tiende a de la función es cero. Es decir, cuando tú tienes un límite y este da cero, decimos que es un infinitésimo. Sin embargo, es incorrecto decir que una función es un infinitésimo. Lo que es un infinitésimo es el límite de esa función cuando x tiende a en un punto. Vamos a poner aquí un ejemplo práctico. Tenemos una función que es x al cuadrado menos 4 y luego nos pide que calculemos el límite de x cuando tiende a 2 de esa función. Sustituimos 2 por x, nos queda 2 al cuadrado menos 4 igual a 0. Y aquí vemos que esto es un infinitésimo. Aquí lo podemos ver. Decimos que el límite de x cuando tiende a 2 de la función es un infinitésimo ya que este es 0. Pero como ya he dicho antes, no decimos que la función es un infinitésimo. Esto es incorrecto. Porque la misma función para otros puntos, cuando x tiende a otros puntos, puede que no sea un infinitísimo. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí lo tenemos, puede ser que la función cuando x tienda a sea distinta de 0, pero es la misma función. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la misma función, pero esta vez cuando el límite tiende, cuando x tiende a 3 de la función. Sustituimos la misma función, x al cuadrado menos 4, y nos queda 9 menos 4, 5, que 5 obviamente es distinto de 0, y por tanto esta función, en este caso, no es un infinitésimo. Bueno, pues ya habiendo visto la teoría anterior, vamos a pasar a hacer unos ejercicios fáciles de infinitésimos. Y tenemos este ejercicio. Hay que razonar si los siguientes límites son infinitésimos. Como hemos aclarado antes, no es que el infinitésimo sea una función, sino que es el límite de esa función, lo que es el infinitísimo. Aquí tenemos el apartado A, el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1. Hacemos como si fuera un límite normal, sustituimos la x por 1 y nos queda 0. Como hemos visto antes, un infinitésimo es cuando el límite de una función es 0. Por lo tanto, como pone aquí, si es un infinitésimo. Muy fácil. Pasamos al apartado B. Límite de x cuando tiende a menos 2 de la función. Hacemos el límite normal, sustituimos por menos 2 y nos queda menos 2 entre menos 1, 2, distinto de 0, y en este caso como no es igual a 0 y es distinto de 0, pues no se trata de un infinitésimo. También muy fácil, estos ejercicios son muy fáciles. Seguimos con el apartado C. Límite cuando x tiende a 0 de la función, sustituimos 0 menos 0 es igual a 0, es un infinitésimo. El apartado D, límite cuando x tiende a 3 de la función, sustituimos, nos queda 9 menos 3 igual a 6, distinto de 0, por lo tanto no es un infinitésimo. Muy fáciles estos ejercicios. Bueno, ahora que ya hemos visto esta teoría muy sencilla de los infinitésimos y estos ejercicios también muy fáciles, vamos a adentrarnos un poco más y vamos a ver cuáles son los infinitésimos más utilizados. Bueno, lo primero decir que los infinitésimos en matemáticas se utilizan para resolver un límite cuando no sabes cómo resolverlo, es como un comodín. Y estos son los infinitésimos equivalentes, los que se utilizan para esto, ¿vale? Estas equivalencias solo las podemos utilizar, solo se dan cuando tenemos el límite de una función cuando x tiende a 0. Y son las siguientes equivalencias. Las que estamos viendo aquí, como pone ahí, solo cuando x tiende a 0. Y son seno de x, arcoseno de x, arcotangente de x, las que estamos viendo aquí. Y se pueden sustituir por el elemento que tienen al lado, que en este caso son todas x menos en la de 1 menos coseno de x, que se puede sustituir por x al cuadrado entre 2.
Esto pues nos resulta muy útil para resolver límites que a priori parecen muy complejos y bueno, la mejor manera de verlo es haciendo ejercicios que vamos a ver a continuación. Bueno, tras haber visto la anterior teoría, vamos a realizar unos ejercicios en los que se va a ver muy bien representado lo que he explicado anteriormente. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Calcula los siguientes límites. Vamos con el apartado A. Límite cuando x tiende a 0 de arco tangente de x entre 2x. Bueno, procedemos como hacemos con cualquier límite, sustituimos la x por el 0 y nos queda 0 entre 0, una indeterminación. Y aquí es cuando vamos a aplicar los infinitésimos equivalentes que hemos visto antes, toda esa tabla de equivalencias entre las cuales estaba arco tangente de x. Entonces, volvemos a poner límite de x cuando tiende a 0 de la función y sustituimos, debido a esa tabla de equivalencias, arco tangente de x por x. Y luego ya, nada más tenemos que operar esto, que nos queda pues un medio. Vamos con el apartado B. Límite de x cuando tiende a 0 de seno de x entre tangente de x. Procedemos de igual manera, sustituimos, nos queda 0 entre 0, indeterminación. Y lo mismo de antes. En la tabla de equivalencias que hemos visto antes, seno de x y tangente de x eran equivalentes a x. Por tanto, volvemos a poner límite de x límite cuando x tiende a 0 de la función y sustituimos estos dos elementos por x, porque hemos visto antes que son infinitésimos equivalentes y ya nos queda x entre x, que es 1. Vamos con el apartado C. Límite de x cuando tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x entre arcoseno de x. Hacemos lo mismo, nos queda 0 entre 0, indeterminación. Y exactamente igual que en el ejercicio anterior, esto es simplemente para ver las equivalencias que hay, es exactamente igual que el anterior. Hemos visto antes que el logaritmo neperiano de 1 más x y que arcoseno de x son equivalentes a x. Por tanto, pues volvemos a poner como antes siempre límite cuando x tiende a 0 de la función y ya sustituimos por su equivalente, en este caso que es x, y nos queda igual que el anterior, x entre x igual a 1. Vamos con este que es un poco más complicado. Apartado de límite de cuando x tiende a 0 de tangente de x entre x todo y elevado a 1 entre x coseno de x. Bueno, comenzamos como con todo, sustituimos x por 0 y nos queda 0 entre 0, indeterminación. Y aquí podemos aplicar esta regla matemática que nos dice que el coseno de x es igual a 1 entre seno de x. Entonces podemos ver que nos quedaría 1, si sustituimos coseno de x por 1 entre seno de x, nos quedaría 1 entre seno de x, que es igual a seno de x entre x, si operamos bien. Entonces, pues nos quedaría siempre poner límite de x cuando tiende a 0, ponemos la función y a partir de aquí, pues hacemos ese cambio de coseno de, o sea, cosecano, estoy diciendo coseno todo el rato, pero es cosecante, perdón. Cosecante de x igual a 1 entre seno de x. Y pues ya habiendo hecho ese cambio, nos queda límite cuando x tiende a 0 de tangente de x entre x elevado todo ello a seno de x entre x. Y como hemos visto antes, en estos ejercicios, tangente de x y seno de x son equivalentes a x. Y en el siguiente paso, pues simplemente sustituimos tangente de x por x. Y bueno, aquí no hace falta porque ya vemos que seno de x entre x es igual a 1. Por tanto, nos queda x entre x, que es 1, 1 elevado a 1, pues 1. Bueno, ahora vamos a dejar los infinitésimos y vamos a pasar a otro apartado, a otra cosa, que es la regla de L'Hopital. Esta regla matemática se utiliza para resolver indeterminaciones de límites de otra manera que la usual.
de una manera en ocasiones más sencilla, para resolver las siguientes indeterminaciones, ¿vale? Esta regla se puede utilizar para resolver estas indeterminaciones. 0 entre 0, infinito entre infinito, 0 por infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 y por último 1 elevado a infinito. ¿Y en qué consiste esta regla? Pues funciona haciendo la derivada del numerador y la derivada del denominador, transformándolo de esta manera para así llegar hasta un límite que no nos dé una indeterminación, es decir, encontrar un valor determinado o un infinito. Bueno, y un ejemplo teórico, o sea, la fórmula teórica, límite de x cuando tiende a de esta función, pues sería, aplicando el L'Hopital, sería lo mismo, el límite de x cuando tiende a b, la derivada primero del numerador y del denominador. Vamos a ver un ejemplo práctico que se ve mucho mejor, que es el siguiente. A ver, límite cuando x tiende a infinito de esta función, x partido de x cuadrado más 3. Primero actuaríamos normal, o sea, es decir, sustituimos x por infinito y nos queda pues infinito entre infinito, una indeterminación. Y a continuación tenemos esta indeterminación que hemos visto arriba que con L'Hopital se puede resolver. Y aplicamos L'Hopital, es decir, derivamos el numerador y el denominador. Es decir, ponemos, como siempre, límite cuando x tiende a infinito de la función y ponemos a continuación la derivada de x, que es el numerador, pues es 1, y la derivada del denominador, que es x cuadrado más 3, pues es 2x. Y a partir de aquí ya podemos sustituir y vemos que nos queda 1 entre infinito, que es 0, y ya tendríamos nuestro valor para este límite. Ojo, porque un fallo muy común suele ser que en vez de derivar, como hemos hecho anteriormente, primero el numerador y luego el denominador, se suele derivar en toda la función haciendo la derivada de un cociente. Vamos a ver aquí el ejemplo, por ejemplo, de lo que hemos hecho antes, el ejercicio de ejemplo que hemos hecho antes. Si lo hubiéramos hecho de esta manera, la misma función, pero en vez de derivar primero el numerador y luego el denominador, hacemos la derivada del cociente, que nos queda toda esta fórmula, y esto evidentemente pues no es lo que queremos, esto es lo que no hay que hacer. Más cosas. Si realizando la primera derivada de ambas funciones, es decir, del denominador y del numerador, sigue dándonos al sustituir por el límite, al sustituir una indeterminación, hay que seguir derivando, ¿vale? Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de esta función. Sustituimos normal, nos queda infinito entre infinito, indeterminación, y hacemos lo de antes, aplicamos L'Hopital y derivamos arriba y abajo. Y nos queda el límite de x cuando tiende a infinito de 16x más 3 partido de x, o sea, de 4x más 6. Y si volvemos a sustituir, nos vuelve a quedar una indeterminación. Pues aquí hay que seguir derivando otra vez. Volvemos. Bueno, esto nos sigue dando una indeterminación. Y tenemos que volver a derivar. Tenemos que volver a aplicar L'Hopital. De tal manera que nos queda límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 16x más 3, que es 16, entre la derivada de 4x más 6, que es 4. Y aquí ya sí que nos queda un valor que es 16 entre 4, 4. Y si nos encontráramos con la determinación del tipo infinito menos infinito, aplicamos el conjugado, es decir, multiplicamos y dividimos por el conjugado y después ya aplicamos L'Hopital, ya que para aplicar L'Hopital siempre debemos tener la expresión en forma de fracción. Vamos a ver la fórmula teórica. Límite cuando x tiende a infinito de una f de x menos g de x, nos quedaría infinito menos infinito, indeterminación,
Y aplicaríamos aquí el conjugado, es decir, límite de x cuando tiende a infinito es f de x menos g de x por f de x más g de x entre f de x más g de x. Ahí vemos que se aplica el conjugado. Vamos a ver un ejemplo práctico que es como mejor se ve. Que tenemos límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 2x. Primero sustituimos, nos queda infinito entre infinito y en el siguiente paso aplicaríamos el conjugado, es decir, x cuadrado más 2x por el conjugado que en este caso es x cuadrado menos 2x y también lo dividimos por eso. Una vez hecho esto, pues simplificaríamos, es decir, pondríamos la diferencia de cuadrados arriba, porque nos queda una diferencia de cuadrados, y sería el cuadrado del primero, x a la 4, menos el cuadrado del segundo, que es 2x por 2x, 4x cuadrado, entre lo de abajo. Así que ponemos límite de cuando x tiende a infinito de esta fracción simplificada y volveríamos a sustituir. Nos quedaría de nuevo infinito entre infinito y ahí ya es cuando aplicamos el L'Hopital y ponemos la derivada. La derivada del numerador pues es 4x al cubo menos 8x y la derivada del denominador es 2x menos 2. Como hemos visto antes de que hay que seguir derivando, aquí vemos que nos vuelve a quedar infinito entre infinito, nos vuelve a quedar una indeterminación. Pero como he dicho antes, hay que seguir derivando. Y volvemos a derivar y nos queda límite cuando x tiende a infinito de la derivada del de arriba, que en este caso es 12x cuadrado menos 8, entre la derivada del de abajo, que es 2. Y ya ahí sustituimos y nos queda infinito entre 2, que cualquier, o sea, infinito entre cualquier cosa que no sea infinito es 0. Así que 0. Este es el ejemplo del ejercicio anterior que estaba un poco cortado para que le veáis completo. Bueno, pues una vez vista esta teoría de la regla del L'Hopital, vamos a hacer algunos ejercicios y en este caso pues consiste en resolver límites, que es básicamente para lo que se utiliza el L'Hopital. Vamos con el primero. Apartado A. Límite cuando x tiende a infinito de x entre 3x cuadrado más 1. Procedemos como resolvemos cualquier límite, sustituimos x por infinito y nos queda infinito entre infinito, indeterminación. Y ya aquí pues procedemos a aplicar el L'Hopital, es decir, hacer la derivada. Primero ponemos límite cuando x tiende a infinito y ya ponemos la función transformada con el L'Hopital, la derivada de x 1 y la derivada de 3x al cuadrado más 1 pues 6x. Y ya aquí volvemos a sustituir y ya nos queda 1 entre infinito que es 0. Vamos con el apartado B. Límite cuando x tiende a 2 de raíz de x cuadrado más 5 menos 3 entre x menos 2. Sustituimos, nos queda 4 más 5 raíz de 9, que es 3 menos 3, 0, y 2 menos 2, 0. 0 entre 0, indeterminación. Pasaríamos a aplicar la regla del L'Hopital, es decir, derivar tanto arriba como abajo. Como esta derivada es algo más complicada que estas que se hacen directamente, pues la he hecho aquí aparte y bueno, simplemente he hecho el proceso, ya sabemos derivar y vemos que nos queda 2x entre 2 por raíz de x cuadrado más 5. Y la derivada de x menos 2 sí que es sencilla, que nos queda 1. Y bueno, pues procedemos aquí a cambiarlo por lo anterior. Límite de x cuando tiende a 2 de 2x, es decir, esto 2x entre 2 raíz de x cuadrado más 5 entre 1. Y como es entre 1, pues es lo mismo que poner límite cuando x tiende a 2 de 2x entre 2 por raíz de x cuadrado más 5, ¿vale? Simplemente es quitar el 1 porque no, en este caso no tiene ningún efecto. Y ya a partir de aquí sustituimos por la x por 2 de nuevo y nos queda 2 por 2, 4 entre 2 por 2 al cuadrado 4, 4 más 5, 9, 2 por raíz de 9, que es 3,
4 entre, bueno, en este caso me acabo de dar cuenta que está mal, que es 4 entre 2, pero sería por 3, 6, así que esto en realidad serían 4 sextos, que serían 2 tercios. Está mal, pero bueno, en lo que es el proceso se ha visto. Luego el apartado C. Límite cuando x tiende a menos infinito de 3x cuadrado más 6x. Sustituimos y nos quedaría infinito menos infinito. Indeterminación. Procedemos, límite cuando x tiende a menos infinito, en este caso, como hemos visto en el ejemplo anterior, en la explicación, cuando tenemos infinito menos infinito y no tenemos la función en forma de fracción, aplicamos el conjugado, multiplicamos y dividimos por el conjugado, que en este caso pues es 3x cuadrado menos 6x. Multiplicamos, dividimos y a partir de aquí simplificamos, límite cuando x tiende a menos infinito de... aquí sería la diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero es 9x a la 4 menos el cuadrado del segundo, que sería 6x, el cuadrado de 6x, que es 36x cuadrado, entre el conjugado. Y a partir de aquí ya aplicaríamos el L'Hopital, y la derivada de esto nos queda que es 36x al cubo menos 72x entre la derivada del denominador, que es 6x menos 6. Pero sustituimos por infinito y de nuevo nos queda esta indeterminación, infinito entre infinito. De nuevo no nos queda infinito entre infinito. Así que, como hemos visto antes, volvemos a derivar y nos queda, hay que poner siempre límite cuando x tiende a infinito y volvemos a derivar. Nos queda en este caso 108x cuadrado menos 72 partido de 6, que es la derivada del denominador. Y nos quedaría infinito entre 6 al sustituir, que es 0. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto que está muy relacionado con L'Hopital, que son la resolución de indeterminaciones 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0. Estas indeterminaciones, como hemos visto antes en la teoría del L'Hopital, se pueden resolver mediante esta regla, pero tiene un poco de trampa porque hay que realizar un proceso anterior, son un proceso más complejo. Vamos a empezar con 0 entre 0, ¿vale? O sea, 0 elevado a 0, perdón. Se trata de aplicar logaritmos a la función para transformar la indeterminación 0 elevado a 0 a una más sencilla que sí podemos resolver aplicando el L'Hopital, como 0 entre 0 o infinito entre infinito. Vamos a ver un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x. Sustituimos x por 0 y nos queda 0 entre 0. Indeterminación. Aplicamos logaritmos, como hemos dicho antes, ¿vale? Y nos quedaría, ponemos límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x y aplicamos logaritmos y ponemos la e y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x entre 1 entre x. Aquí sustituiríamos de nuevo por 0, ¿vale? Aquí en esta función y nos quedaría e elevado al logaritmo neperiano de 0, que es infinito, y 1 entre 0, que cualquier cosa entre 0, pues es infinito. Entonces ya tenemos la indeterminación que estábamos buscando, ¿vale? Cambiar de 0 elevado a 0 a una más fácil como infinito entre infinito. Aquí vemos cambio de indeterminación. Y entonces seguimos operando. Límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de x partido de 1 entre x, que es lo que hemos sacado aquí antes. Y la e como que la dejamos aparte, ¿vale? Luego ya al final, cuando hagamos la resolución, la pondremos. Seguimos operando, límite cuando x tiende a 0 cuando x tiende a 0 de 1 entre x partido de menos 1 entre x cuadrado. Y seguimos operando y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado entre x. Y esto pues nos queda menos x, límite, menos x. Y sustituimos por 0 y nos queda 0. Entonces ya volvemos a la e
¿vale? Y porque este 0 es la resolución de esta indeterminación. Entonces hay que volver aquí y poner e elevado a 0, que es la solución de esto, igual cualquier cosa elevado a 0 menos infinito es 1, y entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x. Como habéis visto, es bastante más complejo que las anteriores, pero por eso requieren una explicación aparte. Vamos ahora con infinito elevado a 0. Es en realidad lo mismo que 0 elevado a 0. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede dar esta determinación. Límite cuando x tiende a infinito de, por ejemplo, x elevado a 1 entre x, nos quedaría infinito entre 1 entre infinito, que es 0, pues infinito elevado a 0, ¿vale? Como digo, consiste prácticamente en lo mismo que 0 elevado a 0. Hay que reescribir la función, sí, para transformar esta determinación que no sabemos resolver en una mucho más sencilla y en la que podemos aplicar lo vital como infinito entre infinito o 0 entre 0. Vamos a ver un ejemplo práctico que siempre digo que es como mejor se ven las cosas. Y vamos a hacerlo con el ejemplo este de arriba, ¿vale? El límite cuando x tiende a infinito de x elevado a 1 entre x. Hemos visto antes que nos queda infinito elevado a 0, indeterminación. Y a continuación pasamos a transformar la indeterminación tanto a infinito entre infinito como a 0 entre 0. Empezamos por infinito entre infinito. Para ello aplicamos logaritmos. Primero hay que poner siempre el límite cuando x infinito de la función y como hemos hecho en el apartado anterior de 0 elevado a 0, pues ponemos la e, límite cuando x infinito, aplicamos logaritmos y nos quedaría el logaritmo neperiano de x entre 1 1 partido de 1 entre x. Simplificamos, nos queda e elevado al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de x entre x. Sustituimos y ya hemos visto que lo hemos transformado. Bueno, nos quedaría el neperiano de infinito, infinito y x infinito. Hemos transformado ya esta indeterminación en una más sencilla que podemos resolver aplicando L'Hopital, como es infinito entre infinito. ¿Y por qué hacemos luego 0 entre 0? Pues porque luego hacemos los dos, que es un proceso sencillo, y así vemos cuál nos queda más fácil de derivar luego para aplicar el L'Hopital. Es simplemente para facilitar el trabajo. Podríamos hacer todo el rato una, pero puede que nos quede una derivada muy compleja y si hubiéramos hecho la otra transformación, pues nos hubiera quedado más fácil. Entonces es simplemente para cortar el tiempo. Y vamos a transformarlo a 0 entre 0, ¿vale? Bueno, hacemos el mismo proceso. Ponemos límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la función, o sea, de la función y aplicamos logaritmos pero de una manera distinta y nos quedaría 1 entre x partido de 1 por el logaritmo neperiano de x. Y sustituimos 1 entre infinito es 0, cualquier cosa partido de infinito, a no ser que sea infinito, es 0. Y 1 entre el logaritmo neperiano de infinito, que es infinito, pues también nos queda 0. Y ya lo hemos transformado a 0 entre 0. Hemos visto que es más fácil derivar, yo creo, esta función que no esta. Entonces vamos a aplicar L'Hopital en esta función, ¿vale? En la determinación infinito partido de infinito. Y procedemos. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de x entre x, que hemos visto aquí, que simplificando es lo que nos queda. Y hacemos la derivada, ¿vale? Aplicamos L'Hopital, como hemos visto anteriormente, y nos quedaría, primero hay que poner el límite cuando x tiende a infinito, y la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 entre x, la derivada de x, que es 1. Y nos queda límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x, que 1 entre infinito pues es 0. Y como hemos hecho antes en las de 0 elevado a 0, esta solución es para
para e, o sea, para el límite de... Es decir, para esto, ¿vale? Que esta solución es para lo que está elevado a e, no a la solución del límite total. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de x elevado a 1 entre x es igual a e elevado a 0, que es lo que nos dio aquí, y elevado a 0 pues es 1. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, ¿vale? De estas indeterminaciones, de 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0. Vamos con el primer apartado. Bueno, consiste en resolver los límites. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más e elevado a x elevado a 1 entre x. Nos queda, bueno, sustituimos elevado a infinito, infinito y 1 entre infinito, 0. O sea que nos queda infinito elevado a 0 indeterminación. Como he visto antes, transformamos tanto a 0 entre 0 como a infinito entre infinito. Empezamos por 0 entre 0, límite con extensión de infinito de 1 más e elevado a x, es decir, la función. Y bueno, aplicamos logaritmos de la manera que hemos visto aquí anteriormente, ¿vale? Y nos queda 1 entre x partido de 1 por logaritmo neperiano de 1 más e elevado a x. No parece una función muy fácil de derivar. Vamos con infinito entre infinito. Lo de siempre, límite cuando x tiende a infinito de la función. Y ponemos e elevado al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de 1 más ex. Aplicamos logaritmos partido de 1 entre x. Estas tampoco será, o sea, seguimos simplificando y nos quedaría e elevado al límite cuando x tiende a infinito de logaritmo neperiano. Bueno, lo de arriba lo dejamos igual y esto lo simplificamos a x, 1 entre x, pues x. Tampoco parece una función excesivamente fácil de derivar, como iba a decir, pero yo creo que más fácil que esta sí. Entonces, aplicamos L'Hopital en esta función. Y ponemos lo de siempre, límite cuando x tiende a infinito de esta función y aplicamos las derivadas, ¿vale? Derivamos arriba y abajo. Y nos queda la derivada del logaritmo neperiano de esto, pues e elevado a x entre 1 más e elevado a x y la derivada de x, pues entre 1. Y a partir de aquí, seguimos simplificando, sustituyendo el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x partido de 1 más e elevado a x. Que nos queda, en este caso, 1, porque si siguiéramos derivando, nos quedaría e elevado a x entre e elevado a x, porque la derivada de 1 pues no tiene. Entonces, entre x entre x, pues 1. Y ya hemos resuelto este primer paso. Entonces, luego ya ponemos límite cuando x tiende a infinito de 1 más x elevado a 1 entre x. Este límite hemos calculado que es e elevado a 1, es decir, e. Vamos con el siguiente apartado, apartado B. Límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x elevado a 1 entre el logaritmo neperiano de x. Sustituimos, nos queda infinito elevado a 0 indeterminación. Pasamos a transformar a infinito entre infinito. Bien, ponemos límite cuando x tiende a 0 de la función y pasamos a aplicar logaritmos. E elevado al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 entre x partido de 1 entre el logaritmo neperiano de x. Si nos damos cuenta y observamos, observamos que no hace falta en la operación, o sea, que en esta función, si operamos, no hace falta aplicar el L'Hopital. Vamos a verlo a continuación. Vamos a seguir operando esta función, ¿vale? O sea, esta. Nos queda logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de x entre logaritmo neperiano de x, que es lo mismo que, o sea, seguimos simplificando y nos queda menos 1. Y ya tendríamos resuelto este límite. Es decir, no hacía falta aplicar el L'Hopital. Y entonces ya resolvemos y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la función igual a e entre menos 1, que es lo mismo que 1 entre e. Y vamos ya con el último, en el apartado C, límite
cuando x tiende a infinito de 1 entre x elevado a 1 entre 2x. Nos queda 1 entre infinito 0 y 1 entre infinito también 0 elevado a 0. Aplicamos la transformación a infinito entre infinito. Nos quedaría el límite cuando tiende a x de la función y aplicamos los logaritmos, ¿vale? Entonces nos quedaría e elevado a límite de x cuando tiende a infinito de logaritmo neperiano de 1 entre x partido de 1 entre 2x. Seguimos simplificando esta función y nos queda e elevado al límite cuando x tiende a infinito de logaritmo neperiano de 1 entre x y aquí 1 entre 2x pues es 2x, ¿vale? Y aquí pasamos a aplicar ya en esta función L'Hopital, ¿vale? Hacemos las derivadas. De nuevo, siempre ponemos límite cuando x tiende a infinito y, bueno, de esta función, es decir, el número imperiano de 1 entre x partido de 2x y aplicamos ya L'Hopital, aplicamos las derivadas. La derivada del logaritmo de 1 entre x nos queda 1 entre x por menos 1 entre x cuadrado entre la derivada del de abajo que es evidentemente 2. Y al final seguimos operando, pasaríamos este aquí abajo y nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 2x al cubo. Y sustituimos esto por infinito y nos queda 0. Y tenemos resuelto este límite y resolvemos. Límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x elevado a 1 entre 2x es igual a e elevado a 0 igual a 1. Y bueno, hasta aquí mi explicación. Espero que se haya entendido bien y gracias por verlo.